Dicen que los gatos tienen 9 vidas. Yo no sé si eso sea verdad. Lo que sí sé es que el mío usó cada una de las suyas para enseñarme a quedarme vivo. Y la última, la gastó en escoger al alfa que iba a amarme cuando yo todavía estaba demasiado roto para dejarme querer. Mi gato se llamaba Tadeo. Era viejo, gruñón, de pelaje negro con una mancha blanca en el pecho y una oreja partida de una pelea que, según el veterinario, había ocurrido hacía tantos años que ya ni el cuerpo se acordaba bien del dolor. Tenía el mal carácter de un rey destronado y la dignidad de alguien que había sobrevivido demasiados inviernos como para andar impresionando a nadie. A casi todo el mundo lo odiaba. A mí no. A mí me escogió una noche que yo también andaba a punto de quedarme sin otra vida. Y años después, cuando ya no le alcanzaba el cuerpo para seguir acompañándome, escogió a alguien más. No para reemplazarme, no para irse con él, sino para dejarme en buenas manos antes de marcharse. Por eso, cuando la gente me pregunta cómo conocí a mi destinado, nunca empiezo con el alfa. Empiezo con el gato. Porque la verdad es esta. Mi gato eligió a mi alfa mucho antes de que yo tuviera el valor de admitir que también lo quería. Vida 1. El gato que me encontró cuando yo ya no me estaba buscando. La primera vez que vi a Tadeo yo tenía 22 años, una licenciatura a medias, un corazón completamente idiota y una bolsa de croquetas baratas que ni siquiera era para él. Había llovido toda la tarde en Guadalajara, de esas lluvias que no parecen lluvias sino castigo, gruesas, frías, inclinadas, como si el cielo quisiera barrer la ciudad con furia. Yo salía de una guardia doble subtitulando comerciales en una agencia donde a nadie le importaba si comías, dormías o llorabas mientras entregaras a tiempo. Traía los ojos ardiendo, el cuerpo oliendo a café requemado y los dedos entumidos de tanto corregir voces ajenas para vender felicidad que ni yo mismo creía. Ese mismo día mi entonces pareja me había dejado un mensaje de casi 5 minutos para explicarme, con una cortesía quirúrgica, que no podía construir futuro con un omega demasiado silencioso, demasiado contenido, demasiado difícil de leer. Lo dijo bonito, claro. La gente cruel casi siempre lo dice bonito. No me dijo que mi aroma le parecía tenue. No me dijo que mis celos eran cortos y raros por culpa de años de bloqueadores mal recetados en la adolescencia. No me dijo que le daba vergüenza salir con alguien que no parecía el tipo de omega que sus amigos consideraban correcto. No lo dijo así, pero yo lo escuché clarito. A veces el cuerpo entiende humillaciones aunque la boca del otro las maquille. Esa noche no quería llegar a mi departamento. No quería estar solo con el eco de esa voz explicándome por qué no era suficiente. Así que me desvié por una calle donde había una tiendita abierta, compré una bolsa de croquetas, y caminé sin rumbo hasta que escuché el maullido. Era pequeño, ronco, terco. Salía de una caja de frutas tirada junto a una coladera. Cuando me acerqué, vi 2 ojos amarillos brillando en medio de trapos húmedos. El gato estaba flaco, enojado y tan empapado que parecía hecho de humo y mugre. No traigo energía para rescatar personalidades difíciles, le dije, porque a veces uno le habla a los animales como si ellos fueran más razonables que los humanos. El gato me enseñó los dientes. Yo solté una risita miserable. Sí, yo también ando así. Le puse las croquetas cerca. No se movió. Me senté en la banqueta, mojándome el pantalón, y esperé. Después de un rato, salió. Cojeaba apenas de la pata trasera. Se acercó a la comida, comió 3 croquetas como si me estuviera haciendo un favor, y luego, sin permiso, se metió entre mis piernas para aprovechar el calor. Ahí fue. Ese instante minúsculo. Su cuerpecito huesudo, temblando contra mis tobillos, y yo, con el pecho hecho trizas, entendiendo que había criaturas que no necesitaban promesas. Solo necesitaban que no te fueras. Me lo llevé a casa envuelto en mi chamarra. Pasé la noche secándolo con toallas viejas, dándole agua con jeringa y escuchándolo gruñir cada vez que intentaba tocarle la oreja lastimada. Le puse Tadeo porque me sonaba a viejo aunque todavía no sabía cuántos años tenía. 2 días después ya dormía encima de mi pecho como si llevara toda la vida cobrándome renta. 3 semanas después me seguía odiando a ratos, pero solo a mí me dejaba cortarle las uñas. 4 meses después, cuando tuve mi primer celo fuerte sin pareja y pensé que el mundo entero me estaba empujando contra mí mismo, Tadeo se acostó junto a un montón de cobijas donde yo temblaba y no se movió en 12 horas. No era cariñoso, no era obediente, no era fácil, pero era mío. Y yo, aunque tardé años en decirlo en voz alta, también empecé a ser suyo.
Con el tiempo nuestra vida se volvió una costumbre muy precisa. Despertador a las 6, café a las 6:30, trabajo remoto subtitulando documentales o corrigiendo guiones mal traducidos, Tadeo exigiendo comida a la hora exacta como si tuviera un reloj escondido en los huesos, siesta juntos los domingos, visitas al veterinario cuando empezaron los problemas renales, y noches donde yo escribía sin publicar nada mientras él dormía sobre los apuntes. Éramos una familia chiquita, rota de origen, sí, pero nuestra. Cuando Tadeo cumplió 16, el veterinario me habló por primera vez de enfermedad renal avanzada con ese tono suave que usan las personas cuando creen que hablar bajito vuelve menos brutal una noticia. Cambió la dieta, luego los medicamentos, luego el suero subcutáneo, luego los análisis más frecuentes, luego la frase que yo fingí no oír del todo. Ya estamos en etapa de acompañamiento, Nico. Acompañamiento. ¿Qué forma tan elegante de decir? Empieza a despedirte. Yo no quería. Así de simple. No quería medirle el tiempo a la criatura que había estado conmigo más años que cualquier humano. No quería aprender a contar sus buenos días como si fueran monedas. No quería aceptar que el gato que me había visto sobrevivir a una ruptura, a un empleo horrible, a 2 cambios de ciudad, a la muerte de mi papá y a la lenta distancia con mi familia, estaba empezando a cansarse. Así que hice lo que hacen muchas personas cuando el amor se les está rompiendo enfrente. Me volví experto en rutinas. Medía el agua. Le revisaba la comida. Tomaba nota del arenero. Le calentaba cobijas. Cambiaba la lámpara del rincón donde dormía. Aprendí a esconder el miedo detrás de listas. Pero hay cosas que ni el amor más disciplinado puede detener. Y justo cuando yo estaba agotado, durmiendo mal y viviendo pendiente de su respiración, fue cuando el alfa del departamento de al lado llegó al edificio. Y Tadeo, traidor profesional, decidió que esa era la mejor noticia del año. Vida 2. El alfa que mi gato saludó antes que yo. El departamento 4B llevaba vacío casi 6 meses. Era de junto al mío, separado por una pared tan delgada que yo podía escuchar cuando el vecino anterior calentaba tortillas o lloraba por teléfono con su ex. Cuando se fue, agradecí el silencio. Yo llevaba demasiado tiempo viviendo en modo hospital privado como para querer más ruido. Por eso me molestó desde el primer día el sonido de cajas, muebles arrastrándose y botas pesadas golpeando el pasillo. Tadeo, en cambio, levantó la cabeza desde su camita térmica y parpadeó como si el universo acabara de prenderle una velita. Ni se te ocurra emocionarte, le advertí mientras acomodaba sus medicinas. La gente nueva siempre hace escándalo y luego resulta insoportable. Tadeo bostezó. O sea, no le importó mi opinión. A la mañana siguiente abrí la puerta para recoger un paquete de arena aglomerante, y casi me estampé contra un torso. No exagero. Lo primero que vi del hombre no fue su cara. Fue su pecho, cubierto por una camiseta gris ajustada y una chamarra de mezclilla húmeda por la lluvia. Luego vi las manos, grandes, con venitas marcadas, sosteniendo una caja de libros. Luego el cuello. Luego la mandíbula. Y finalmente los ojos. Oscuros. Cansados. Extrañamente tranquilos. Tenía esa clase de presencia que llena un espacio sin andar pidiéndole permiso a nadie. Alto. Hombros amplios. Barba recortada de 2 días y una cicatriz fina junto a la sien derecha. No era el típico alfa que parece creado para presumirse. No venía perfumado de ego, ni inflado de esa seguridad agresiva que tantos cargan como adorno. Olía a cedro, jabón neutro y lluvia. Y debajo de todo eso, muy al fondo, había otra cosa. Algo que mi cuerpo reconoció antes que yo. El tirón fue breve, casi eléctrico. Como si una cuerda invisible me hubiera jalado detrás del esternón. Ah, no, pensé al instante, ni madres. Él también lo sintió. Lo vi en cómo se le tensó apenas la mano que sostenía la caja. No dijo nada. Yo tampoco. Ambos fingimos que el aire no se acababa de volver más denso. Entonces Tadeo salió entre mis piernas. Y aquí viene la traición. Mi gato, ese viejo desgraciado que había arañado a una tía por quererle acariciar la cabeza, que una vez le bufó al veterinario especialista y le tiró el estetoscopio, que odiaba niños, repartidores, amigos, aromas nuevos y cualquier tipo de convivencia no aprobada por él, caminó derechito hacia ese alfa desconocido. Sin miedo. Sin duda. Sin ceremonia. Le dio 2 vueltas a las botas, levantó la cola como si estuviera saludando a un rey, y se restregó con toda la confianza del mundo contra su espinilla. Yo me quedé congelado.
El Alfa también. Luego, muy despacio, dejó la caja en el suelo y se agachó. No extendió la mano de golpe. No chasqueó los dedos. No hizo la clásica voz ridícula con la que mucha gente cree que se gana a los animales. Nomás puso los nudillos a cierta distancia y esperó. Tadeo olfateó. Parpadeó. Y entonces hizo algo que conmigo tardó más de un mes en hacer la primera vez. Empujó la cabeza contra la mano del desconocido pidiendo caricia. Yo sentí traición, indignación y una cantidad absurda de celos. Perdón, solté, levantando a Tadeo con más dignidad de la que sentía. No suele hacer esto. El hombre alzó una ceja, mirando al gato ahora indignado entre mis brazos. Creo que acaba de dejar claro que sí suele hacerlo, cuando quiere. Su voz era grave, tranquila, con esa suavidad rara de la gente que no necesita sonar dura para que la escuchen. Ajá, pues hoy decidió humillarme, respondí. Y, contra todo mi pronóstico, al Alfa se le escapó media sonrisa. Solo media, pero suficiente para que mi sistema nervioso, que ya venía alterado por la palabra destinado flotando donde nadie la había dicho, decidiera empeorarme el día. Soy Bruno, dijo. Nicolás. ¿Y el señor traidor? Miré a Tadeo, que ya estaba intentando volver a estirarse hacia él. Tadeo. Bruno asintió como si el nombre le quedara perfecto. Mucho gusto, Tadeo. Mi gato le respondió con un maullido corto y satisfecho que a mí nunca me dedicó en público. Sí, desde el primer minuto. Perdí. Durante la semana siguiente, Bruno siguió mudándose entre cajas, plantas y muebles sencillos. Yo me enteré de detalles a fuerza de escucharlo todo por la pared. Música instrumental a volumen bajo, cajones cerrándose, una cafetera a las 5:30, llamadas de menos de 3 minutos con tono profesional. 2 veces, el sonido de una regadera a horas imposibles que me confirmó que su rutina no era nada normal. Evité cruzármelo lo más que pude. No porque me cayera mal. Peor, porque me ponía demasiado consciente de mi propio cuerpo. Cada vez que abría la puerta y me encontraba restos de su aroma en el pasillo, el pecho me hacía una cosa rara. Nada exagerado. Nada de novela. Solo una pequeña presión caliente detrás de las costillas, como si mi organismo quisiera acercarse 1 centímetro más de lo razonable. Yo llevaba años desconfiando de todo lo que sonara a destino. En el mundo mega alfa siempre hay gente ansiosa por convertir cualquier coincidencia química en mandato de vida. Compatibilidades, lecturas de aroma, pruebas hormonales, supersticiones heredadas, cuentos de la luna, tonterías. Yo no quería un cuento. Yo quería que mi gato siguiera comiendo. Así que ignoré el tirón, hasta que Tadeo dejó de hacer lo imposible. 3 días después de conocer a Bruno, lo encontré sentado en el tapete de la entrada, mirando la puerta del 4B. No, le dije en automático. Ni sueñes. Tadeo maulló, muy ofendido. Lo cargué. Lo metí adentro. Cerré. 10 minutos más tarde, mientras yo preparaba su comida húmeda, escuché un golpe suave. Abrí. Tadeo estaba afuera otra vez. No me pregunten cómo. Luego descubrí que empujaba la puerta del balcón, salía al pasillito de servicio y daba la vuelta. Viejo, enfermo y terco, la Santísima Trinidad felina. Lo volví a meter. 1 hora después, silencio sospechoso. Lo busqué por todo el departamento hasta que me di cuenta de que no estaba. Se me fue el alma a los tobillos. Salí al pasillo descalzo, ya con el corazón subido a la garganta, y escuché la voz de Bruno desde su departamento entreabierto. Está acá. Entré sin permiso. Y ahí estaba mi gato. El mismísimo Tadeo. Estirado en el sofá nuevo de Bruno como si hubiera firmado escrituras. Encima de una manta azul oscura. Ronroneando. Ronroneando. ¿Me estás jodiendo? Murmuré. Bruno estaba en la cocina sirviéndose café. No le di nada. Solo abrió con la cabeza cuando vine del súper y se pasó como dueño del lugar. Me acerqué al sofá. Tadeo. El gato me ignoró con un nivel de desprecio artístico. Tadeo, te estoy hablando. Ni un parpadeo. Bruno escondió la sonrisa detrás de la taza. Creo que ya escogió bando. Volteé a verlo. No hay bandos. Díselo a él. El departamento de Bruno olía a madera nueva, café y algo vegetal que no identifiqué hasta después. Valeriana seca. Tenía pocas cosas, pero todas bien puestas. Una biblioteca ya armada, un tapete viejo bonito, un escritorio con una lámpara amarilla, una repisa con marcos vacíos y una foto de un perro anciano color miel. No sé por qué me quedé viendo esa foto. Bruno lo notó. Se llamaba Mora,
dijo, acercándose. Murió el año pasado. Su voz cambió apenas. Muy poquito. Pero yo, que llevaba años subtitulando emociones ajenas y sobreviviendo a base de detectar lo que la gente no decía, lo escuché. No supe qué responder. Tadeo, que aparentemente sí sabía, se levantó del sofá, caminó hacia Bruno y apoyó la cabeza contra su tobillo. Yo me quedé quieto, porque en ese momento entendí algo que no me gustó nada. Mi gato no solo estaba siendo amistoso, lo estaba reconociendo. Los animales hacen eso. Detectan grietas, las huelen, las señalan. Y Tadeo acababa de señalar la de Bruno con una confianza que me desarmó más que cualquier coqueteo. Perdón por la invasión, dije al fin, recogiendo al traidor. Está grande. A veces se pone raro. Bruno me miró un segundo de más. No creo que esté raro. Creo que sabe escoger. El tirón en mi pecho volvió. Más fuerte. Yo apreté a Tadeo contra mí como si pudiera usarlo de escudo. No sabía todavía que, en realidad, el muy desgraciado ya estaba conspirando en mi contra. Vida 3. El día que mi gato decidió que yo necesitaba ayuda aunque no la pidiera. A partir de ahí Tadeo convirtió su afición por Bruno en proyecto de tiempo completo. Si yo dejaba abierta la puerta 5 segundos, se me iba al 4B. Si Bruno subía del estacionamiento y yo lo veía por la mirilla, Tadeo ya estaba plantado frente a la entrada como novia esperando serenata. Si Bruno hablaba por teléfono en el pasillo, mi gato se ponía a maullar hasta que yo abría, salía refunfuñando, y terminaba encontrándome con esos ojos oscuros y esa voz tranquila que siempre me dejaban el sistema nervioso mal acomodado el resto del día. Lo peor es que Bruno jamás se aprovechó. Nunca invadió. Nunca empujó. Nunca me hizo preguntas incómodas sobre el tirón evidente entre los dos. Nunca soltó comentarios de alfa seguro de sí mismo. Se limitaba a existir cerca, con una gentileza muy contenida, y a devolverme a Tadeo cuando el señor decidía que ya había cumplido su cuota de convivencia vecinal. Eso debería haberme tranquilizado. No lo hizo, porque el problema no era Bruno. El problema era que yo empezaba a asociar alivio con su presencia. Y justo cuando eso comenzó, Tadeo empeoró. No de golpe. Peor. De esa forma lenta y traicionera que te hace creer una semana que todavía hay margen y a la siguiente te enseña que el cuerpo ya tomó una decisión que no te consultó. Primero dejó media ración sin terminar. Luego durmió más de la cuenta. Luego el agua ya no le alcanzaba. Luego le costó saltar al sofá. Luego una mañana lo encontré sentado frente al plato, mirándolo como si no entendiera bien para qué servía. Le hablé al veterinario de inmediato. Me acomodó cita hasta la tarde. Yo cancelé trabajo. Empaqué a Tadeo con sus cobijas, sus estudios previos, su lista de medicamentos, y bajé corriendo las escaleras del edificio porque el elevador llevaba una semana descompuesto. A medio tramo, uno de los cierres del transportador se atoró. Tadeo soltó un maullido de puro enojo. Yo intenté arreglarlo con una mano mientras sostenía todo con la otra. Mala idea. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que él quisiera asomar la cabeza. No, 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 no. Se me resbaló la caja. Yo alcancé a atraparla, pero me desequilibré. Y antes de que el mundo me regalara una caída bien estúpida con todo y gato enfermo, una mano grande sujetó el transportador desde abajo y otra me agarró por la cintura. Bruno. No sé de dónde salió. Probablemente del estacionamiento. Solo sé que estaba ahí, sosteniendo el peso de Tadeo con una facilidad insultante mientras yo me quedaba pegado a su pecho el tiempo exacto para que mi cuerpo registrara una verdad muy inconveniente. Oler a tu destinado cuando estás al borde del pánico debería ser ilegal. Cedro, lluvia, café negro y esa nota más profunda que solo aparecía cuando estábamos muy cerca. Algo cálido, casi solar, como piedra calentada por el sol después de una tormenta. Mi respiración se desordenó. No por deseo, por reconocimiento. Y eso me dio más rabia. Gracias, solté, separándome en cuanto pude. Bruno miró la transportadora y luego mi cara. ¿Está mal? Negué por reflejo. Luego asentí. Sí, creo que sí. La mano que aún sostenía la caja cambió apenas de presión. Te llevo. No hace falta. Nicolás. Lo dijo bajito. Firme. No como orden. Como hechos. Vas temblando. El cierre está a punto de tronar. Y si intentas bajar otras 3 plantas así, se te va a salir o te vas a pegar tú primero. Te llevo. Normalmente odio que me hablen en modo resolución. Ese día no tuve energía para pelear. Asentí.
Bruno tomó la transportadora como si no pesara nada y me acompañó hasta su camioneta. El trayecto al veterinario se hizo en un silencio raro, espeso, donde yo fingía revisar mensajes del trabajo mientras en realidad le medía a escondidas la forma en que manejaba, sin prisas inútiles, sin música, sin querer llenar el aire con conversaciones forzadas. En la clínica, mientras le hacían estudios a Tadeo, me senté en la sala de espera con una culpa tan grande que casi me reventaba los dientes. Bruno no se fue. Compró 2 cafés de máquina, me dejó uno en la silla de al lado y se sentó lo suficientemente lejos como para no tocarme. Eso me desconcertó. La mayoría de los alfas que me habían rodeado a lo largo de la vida se movían por 2 modos: control o distancia. Bruno no estaba haciendo ninguna de las 2 cosas. Estaba haciendo algo mucho más difícil. Presencia sin invasión. Cuando el veterinario salió, traía esa cara que ya aprendí a odiar en los médicos. La de quien sabe exactamente cuánto duele lo que va a decir, y aún así tiene que decirlo. Creatinina peor. Hidratación comprometida. Presión alta. Pérdida muscular. Opciones limitadas. Tenemos que empezar a pensar en calidad de vida. Nicolás, me explicó con paciencia. No es que ya sea hoy y mañana, pero si estamos entrando a una etapa donde cada decisión tiene que hacerse pensando en comodidad, no en alargar por alargar. Yo asentí con la cabeza, como si estuviera entendiendo desde la razón. Pero por dentro sentí una violencia horrible. Calidad de vida. Otra frase suave. Otra forma de decir: aprende a perder. No sé cuánto duró la consulta. Recuerdo salir con bolsas de medicamento, una libreta nueva para monitoreo y una cita para fluidos más frecuentes. También recuerdo que, en el estacionamiento, me doblé. No de película. No con llanto teatral. Solo me apoyé en la pared y dejé que el cuerpo se me hiciera pequeño porque ya no me cabía el miedo. Bruno dejó las cosas en la cajuela y se quedó cerca, sin hablar. No quiero decidir cuándo se va a morir, dije al fin, mirando el pavimento. No quiero convertirme en la persona que firma eso. No lo eres. Sí lo sería. No. Su voz salió muy pareja. Serías la persona que lo conoce mejor que nadie y decide cuando el dolor ya le pesa más que el gusto de seguir aquí. No es lo mismo. Me limpié la cara con rabia. Ni siquiera había notado que ya estaba llorando. Qué fácil lo dices. Bruno tardó unos segundos en contestar. No lo digo fácil. Lo digo porque ya me tocó. Volteé. La foto del perro Miel en su departamento me cayó encima. Mora, murmuré. Asintió. La tuve 14 años. No dijo más. No necesitó. De regreso al edificio subió conmigo hasta mi puerta. Yo iba a darle las gracias y meterme, cuando Tadeo, muy débil pero absolutamente coherente en su campaña, estiró la pata desde la transportadora y arañó suavemente la manga de Bruno. Los 2 lo vimos. Bruno acercó los dedos a la rejilla. Tadeo los tocó con la nariz. El veterinario había dicho que estaba decaído, agotado, sin apetito, sin energía. Y ahí estaba, usando la poca fuerza que tenía para pedirle a ese alfa que no se fuera. No sé qué se movió en mí en ese instante. Cansancio, quizás. Desesperación. O esa parte de los omegas que, incluso cuando no queremos, sigue buscando algo estable a que agarrarse cuando el miedo se pone demasiado grande. La cosa es que lo escuché salir de mi propia boca antes de pensarlo demasiado. ¿Sabes poner fluidos subcutáneos? Bruno alzó la vista. Sí. Mi mamá es veterinaria. Yo trabajé con ella años antes de moverme al área de emergencias. Eso explicaba demasiadas cosas. Respiré hondo. Abrí la puerta. Entonces entra. Solo esta vez. Quiero asegurarme de no hacerlo mal. Bruno dudó un segundo. Tal vez el mismo segundo que yo habría dudado. Porque los 2 sabíamos que solo esta vez era la mentira más evidente del mundo. Aún así entró. Y mientras me enseñaba otra vez a levantar la piel de Tadeo, a meter la aguja con calma, a no temblar demasiado, a revisar la línea del suero y a hablarle bajito al viejo gato como si fuera una autoridad a la que había que explicarle procedimientos, entendí 2 cosas al mismo tiempo. La primera, Bruno ya no me parecía peligro. La segunda, eso me asustaba más. Vida 4. Mi gato empezó a dejarme ofrendas en la puerta del alfa. El duelo raro empieza antes de la muerte. No te lo dice nadie así, pero pasa. Empieza cuando dejas de medir el tiempo en semanas y empiezas a medirlo en pequeñas victorias absurdas. Hoy sí comió media lata. Hoy subió solo al sofá. Hoy quiso sol. Hoy quiso jugar 30 segundos con el listón azul. Hoy hizo pipí sin quejarse.
Hoy se acurrucó encima de mi chamarra. Hoy respiró tranquilo toda la noche. Yo vivía en ese conteo. Y en medio de ese cansancio, Bruno empezó a aparecer sin aparecer demasiado. No invadía. No se instalaba. No asumía nada. Pero cuando yo iba saliendo cargado con arena o medicinas, él siempre estaba por ahí para abrir la puerta si regresaba tarde del veterinario. Encontraba un termo con caldo de pollo sin sal junto a mi entrada y un mensaje corto. Para ti. No para el señor exigente. Si tenía junta y no podía concentrarme porque Tadeo había decidido dormir encima del teclado. Bruno se ofrecía a vigilar al supervisor un rato desde su sofá. Mi gato, feliz. Yo, complicándome. Porque una cosa es que el destino te aviente una sensación rara al sistema. Y otra muy diferente es empezar a conocer a la persona detrás de eso. Supe que Bruno tenía 33 años, que vivía solo desde hacía mucho, que había crecido en Morelia pero llevaba media vida moviéndose de ciudad en ciudad por trabajo, que ahora estaba en Guadalajara porque se había tomado una licencia larga después de una guardia particularmente brutal en urgencias veterinarias, y que su departamento todavía olía medio vacío porque no pensaba quedarse para siempre, hasta que lo dijo de una forma que me dejó pensando. O hasta que encuentre razón para hacerlo. También supe que cocinaba horrible pero lo intentaba con disciplina, que le gustaban los boleros viejos aunque le daba pena admitirlo, que arreglaba relojes antiguos como hobby, y que los domingos subía a la azotea con una taza de café a ver cómo cambiaba la luz sobre los edificios. Yo le conté menos cosas, al principio. Que trabajaba subtitulando material audiovisual desde casa, que antes había querido dedicarme al doblaje pero me harté de vender emociones ajenas, que no llevaba buena relación con mi mamá desde la muerte de mi padre, que me costaba pedir ayuda, que Tadeo y yo funcionábamos mejor cuando el mundo nos dejaba en paz. No le conté lo que me hacía sentir su olor cuando se acercaba demasiado. No le conté que por las noches a veces apoyaba la espalda en la pared compartida entre los departamentos y me quedaba quieto unos segundos, sintiendo del otro lado la vibración lejana de su presencia, como si mi cuerpo quisiera aprenderse el contorno de algo que aún no me atrevía a mirar de frente. Tadeo, en cambio, no tenía esos problemas. Mi gato comenzó a dejar ofrendas en la puerta de Bruno. Primero fue un calcetín mío. Uno de los buenos, además. Lo encontré frente al 4B, perfectamente colocado como si fuera una cortesía diplomática. Después una pluma. Luego un listón del juguete favorito. Luego, y esto fue personal, mi antifaz para dormir. Bruno abrió la puerta justo cuando yo iba agachándome a recuperar la evidencia. Nos quedamos viendo el antifaz en mi mano. Luego él alzó una ceja. ¿Eso fue una propuesta indecente o un robo doméstico? Yo sentí como me subía el calor hasta las orejas. Fue sabotaje. Y lo sabes. Bruno bajó la vista y ahí estaba Tadeo detrás de él, sentado junto al tapete, mirándome con cara de funcionario satisfecho. Tu gato cree que necesito decoración, dijo Bruno. Mi gato cree muchas cosas. Casi ninguna útil. Pues yo no sé. El listón azul me gustó. No le respondí. No porque no quisiera. Porque de pronto era demasiado consciente de Bruno descalzo, con playera negra, el cabello un poco húmedo y Tadeo restregándose contra su tobillo como si de verdad estuviéramos en una escena doméstica que nadie me había consultado si estaba listo para vivir. Pero hubo una noche en particular en que todo dejó de sentirse juguete. Había sido un día pésimo. Tadeo vomitó. No quiso comer casi nada. El veterinario me habló de ajustar medicación. Yo llevaba 2 noches sin dormir bien. Para colmo, una clienta me devolvió un trabajo con 40 observaciones porque el tono emocional no coincidía con el tarjet de campaña. Sí, así de ridículo era mi empleo. A las 11 de la noche estaba sentado en el piso de la cocina, intentando convencer a Tadeo de probar una cucharadita de comida entibiada, cuando tocaron suavemente. Abrí. Bruno traía una bolsa de farmacia y una expresión rara. La doctora Marisol me contestó el mensaje. Dijo: me recomendó este estimulante del apetito para hablarlo con tu veterinario mañana. Y, bajó la vista apenas, te oí llorar por la pared. Quise negarlo. Por supuesto. Eso hacemos los adultos funcionales. Negamos el derrumbe aún con los ojos hinchados. Pero Tadeo maulló débil desde la cocina y la mentira se me murió en la boca. Bruno no esperó invitación. Se acercó hasta donde estaba el plato, se hincó frente a Tadeo y dejó que el viejo gato lo oliera. Luego sacó del bolsillo una servilleta doblada. Adentro venían trocitos minúsculos de pechuga hervida. No tiene sal, aclaró. Solo agua y un poco de caldo natural. Amora le servía cuando ya no quería nada. Tadeo dudó. Olfateó. Tomó uno.
Luego otro. Yo me llevé la mano a la cara tan rápido que casi me pegué solo. Porque a veces el amor llega así, en un gesto tan pequeño que te hace pedazos por contraste. Bruno no dijo ves, no dijo te lo dije, no dijo nada. Se quedó sentado en el piso conmigo, a una distancia cuidadosa, mientras Tadeo masticaba sus 3 miserables trocitos de pollo como si estuviera decidiendo si nos hacía el honor de quedarse otra noche. Cuando por fin el gato se echó satisfecho, Bruno respiró hondo. No tienes que hacer esto solo, Nicolás. Y yo, que llevaba años haciendo exactamente eso con todo, sentí algo parecido a la furia. Pero no contra él. Contra la frase. Contra lo mucho que quería creerla. Sí tengo, respondí en automático. Bruno asintió despacio, como si esperara la resistencia. Entonces deja que te acompañe mientras finges que no. No supe qué hacer con eso. Ni con el temblor de mis manos. Ni con las ganas absurdas de apoyarme en el 2 segundos y descansar de mí mismo. Al final, Tadeo resolvió por nosotros. Se levantó, caminó con sus patitas lentas hasta el espacio entre Bruno y yo, y se dejó caer justo encima de nuestras piernas, tocándonos a los dos. Se instaló ahí con un suspiro largo, como si hubiera dicho, suficiente. Ya entendieron. Bruno y yo nos miramos por arriba de su cabeza, y por primera vez no aparté la vista. No hizo falta hablar del lazo. No hizo falta decir destinado. Lo supimos. Los 3, creo. Solo que el único dispuesto a aceptarlo era el gato. Vida 5. El día que odié a Bruno por decir la verdad que yo no quería oír. El amor, cuando llega en medio del duelo, no se siente bonito al principio. Se siente ofensivo, inoportuno, hasta traidor. Porque una parte de ti piensa, ¿cómo me voy a permitir querer algo nuevo si todavía estoy luchando por no perder lo viejo? Eso me pasó con Bruno. Cada vez que me descubría esperando escuchar su llave en el pasillo, calmándome apenas un poco cuando sus mensajes llegaban con sugerencias para Tadeo, me entraba una culpa espantosa. Como si mi corazón estuviera intentando abrir otra ventana mientras yo todavía sostenía cerrada la puerta del cuarto donde mi gato se me estaba apagando. Y entonces Bruno cometió el error más humano del mundo. Tuvo razón en voz alta. Fue durante una revisión de seguimiento, casi 3 semanas después del primer bajón fuerte. El estimulante ayudó un poco. Sí. Tadeo comía más cuando quería. Dormía mucho. Había días malos y días medio buenos. Pero las analíticas seguían contando otra historia. El veterinario, con toda la compasión que pudo, me habló de comenzar a pensar en cuidados paliativos más claros. Palabras clave. Indicadores. Días buenos contra días malos. Señales de dolor. Umbral de comodidad. Yo asentí con la boca seca mientras escribía todo como si volverlo lista fuera a hacerlo menos real. Bruno estaba ahí porque yo ya me había acostumbrado a no querer manejar solo después de cada consulta. Mala costumbre. Hermosa costumbre. Peligrosa costumbre. De regreso, Tadeo venía dormido en la transportadora. Subimos al departamento. Le di agua. Se acomodó en su almohada redonda junto al balcón. La tarde estaba gris. Yo tenía el pecho tieso. Bruno se quedó de pie en la sala, como esperando mi permiso para quedarse o irse. Si quieres, hago té, dijo. Negué. No. Asintió. Silencio. Luego, con esa voz demasiado tranquila, demasiado pensada, soltó. Ya está cansado, Nico. Yo sentí que me arrancaban la piel a tiras. No. Bruno no corrigió. Solo me miró. No, repetí, ahora más fuerte. Está teniendo una mala semana. Eso es todo. Puede ser. Entonces no hables como si ya supieras. No hablo como si supiera todo. Hablo como alguien que ha visto cuando empieza ese cansancio. Esa frase fue la chispa. No es tu gato. Le solté, volteándome por fin. No eres tú quien ha dormido con él 16 años. No eres tú quien sabe cómo respira cuando sueña, ni cuando miente que está bien, ni cuánto aguantó conmigo cuando nadie más se quedó. Así que no me vengas a decir tú cuando está cansado. La palabra tú me salió como bofetada. Bruno recibió el golpe sin moverse. Solo bajó la vista un segundo. Tienes razón, dijo al fin. No es mi gato. Y algo en su voz, apenas quebrado, me hizo entender que ya había sido cruel. Pero yo seguía lleno de miedo y el miedo, cuando no sabe dónde caerse, se disfraza de enojo. Entonces no decidas por él, ni por mí. Bruno tragó saliva. Asintió. Fue hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. No me vio de frente. No quiero decidir por ninguno de los dos.
Solo no quiero que termines odiándote por pedirle al cuerpo de alguien que se quede cuando ya te está suplicando descanso. La puerta se cerró suave. Y yo me quedé ahí, en medio de la sala, respirando como si me hubiera peleado con una parte de mí mismo y perdido. No le hablé en 2 días. Él tampoco insistió. Solo dejó, la primera noche, una bolsa pequeña de suero, gasas y un papel con dosis corregidas junto a mi puerta. Sin mensaje. Sin nombre. La segunda noche, un tape con caldito para Tadeo. Otra vez sin mensaje. Me dieron ganas de llorar más veces de las que pienso admitir. Pero mi orgullo es un animal imbécil. Así que seguí callado. Hasta que Tadeo dejó de caminar bien. Fue un sábado de madrugada. Yo estaba medio dormido cuando escuché un golpecito raro, como uñas resbalando. Salté de la cama y lo encontré junto al arenero, desorientado, con la patita trasera fallándole y la respiración cortita. No sé describir lo que te hace el pánico cuando viene por una criatura que amas. Es una electricidad ciega. Un grito hacia adentro. Le hablé. Lo cargué. Le revisé encías. Le ofrecí agua. Nada. Se le notaba el dolor, aunque intentara esconderlo. Le marqué al veterinario de guardia. No contestó. Marisol tardaría 40 minutos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente incapaz. No fuerte. No responsable. No resolutivo. Incapaz. Miré la puerta del departamento. Miré el reloj. Miré a Tadeo, temblando contra mi pecho. Y me odié un poquito por lo mucho que deseaba tocar la puerta del 4B. La abrí. No hizo falta tocar. Bruno ya estaba del otro lado. Descalzo. Playera negra. Ojos despiertos de inmediato. Como si hubiera sentido por la pared exacta el momento en que yo me estaba rompiendo. No dije nada. Solo le enseñé a Tadeo. Bruno tomó una decisión en un segundo. Voy por el coche. Subimos a urgencias con la ciudad todavía oscura. El veterinario lo estabilizó. Ajustó analgésico. Nos explicó que los episodios así podían repetirse. Que el cuerpo estaba avisando, que quizá ya estábamos entrando en un terreno donde cada día extra iba a costarle bastante. Yo escuchaba y no escuchaba. Tadeo, sedado, dormía sobre la manta. Bruno no me tocó. No habló de la pelea. No me pidió disculpas ni exigió las mías. Esperó. Eso hizo que me doliera todavía más. Ya de regreso, cuando subimos al departamento y Tadeo quedó acomodado, yo me recargué en la pared del pasillo porque sentí que si no lo hacía me iba a desplomar. Bruno iba a irse. Lo llamé. Oye. Se detuvo. Me costó muchísimo, pero muchísimo, decirlo. Perdón. Volteó despacio. Yo seguía viendo el piso. No por no querer escucharte, seguí. Bueno, sí por eso también. Pero sobre todo por usar el miedo para pegarte donde sabía que te iba a doler. Bruno guardó silencio un largo rato. Luego se acercó un paso. Solo uno. Yo también me equivoqué, dijo. Quise darte una verdad en el momento en que todavía estaba sosteniendo el mundo con los dientes. Debí acompañarte primero y opinar después. Alcé la vista. Sus ojos se veían más cansados que nunca. No sé hacer esto, admití, con una vergüenza insoportable. No sé cómo dejarlo ir. No sé cómo siquiera pensar eso sin sentir que lo estoy traicionando. Bruno inhaló lento. Exhaló más lento aún. Entonces no pienses en dejarlo ir. Piensa en escucharlo. A veces no es lo mismo. Esa vez no me defendí. No argumenté. No me hice el fuerte. Nomás di el paso que faltaba y me quedé apoyado contra su pecho como quien no sabe rezar pero igual junta las manos. Bruno me rodeó con los brazos muy despacio. Como si me estuviera cargando algo frágil que no era mi cuerpo sino el permiso. Y yo lloré así, de pie en el pasillo, con el olor de mi destinado mezclándose con el mío por primera vez de una forma que ya no se sintió amenaza. Adentro, Tadeo dormía. Afuera, en ese abrazo callado, algo en mí empezó a entender que el amor no estaba viniendo a reemplazar nada. Estaba viniendo a sostenerme mientras perdía. Vida 6. El celo que me hizo admitir que quería quedarme con él aunque me doliera. El cuerpo es una cosa imprudente. No le importa si estás triste, si estás ocupado, si estás cuidando a alguien o si decidiste conscientemente que no vas a enamorarte en un momento tan estúpidamente inoportuno como ese. Si quiere reaccionar, reacciona. Y el mío, agotado por semanas de estrés, poco sueño, cambios de aroma, cercanía constante con Bruno y pura negación emocional de alto octanaje, escogió el peor momento para avisarme que mi siguiente celo no venía en modalidad amable.
Empezó con calor detrás de las orejas. Luego con ese cosquilleo raro en la nuca que los omegas conocemos demasiado bien. Luego el olor de Bruno se volvió imposible de ignorar incluso desde el pasillo. Luego mis pensamientos empezaron a fragmentarse entre la preocupación por Tadeo y una necesidad cada vez más brutal de refugio. Lo odié. Odié el celo. Odié mi cuerpo. Odié la idea de desear algo en medio de la despedida. Me parecía una falta de respeto al duelo que todavía ni siquiera se completaba. Esa tarde, mientras Tadeo dormía bajo el sol del balcón, yo estaba encerrado en el baño intentando respirar. Los bloqueadores ayudaban, sí, pero el cuerpo ya venía demasiado arriba. Me temblaban las manos. El corazón iba rápido. La piel me ardía. Escuché a Bruno tocar 2 veces. Nico. No contesté. Te dejé agua con electrolitos afuera. Silencio. Y comida. Por si no has comido. Apreté los ojos. Quería decirle que se fuera. Que no me oliera. Que no se acercara porque si me veía así iba a entender demasiadas cosas a la vez. En vez de eso se me escapó una risa miserable. Estoy bien. La voz me salió tan falsa que me dio pena conmigo mismo. Del otro lado hubo una pausa. No tienes que estar bien para que me quede ahí. Me apoyé en la puerta. No quiero que veas esto. ¿El celo? No. Lo desesperado que me pone no saber en qué sentir primero. Sí, en Tadeo. Sí, me callé. Demasiado tarde. Bruno no dijo nada de inmediato. Cuando habló, su voz estaba pegada al otro lado de la madera. No te hace mala persona que tu cuerpo siga buscando vida cuando el corazón está aprendiendo pérdida. Eso me desarmó. Porque justo esa era la vergüenza. No el celo en sí, sino que el deseo siguiera existiendo mientras mi gato se me estaba yendo. Abrí la puerta apenas una rendija. Bruno estaba sentado en el piso del pasillo con una botella de agua, una toalla fría y esa paciencia suya que a veces me daba ganas de besarlo y otras de aventarle algo por hacerme sentir demasiado visto. Sus ojos bajaron un segundo a mi cara, luego a mi cuello. Luego regresaron arriba con un respeto tan cuidadoso que casi me hace llorar otra vez. No voy a tocarte si no quieres, dijo. Y si quiero, pero no por las razones correctas. Bruno sostuvo el aire unos segundos. Entonces me lo dices mañana y vemos si todavía quieres. Eso me hizo reír. Un poquito. Lo suficiente para bajar 1 milímetro la tensión. Me senté frente a él, cada uno a un lado de la puerta abierta. El pasillo olía a nosotros dos y a la comida renal de Tadeo enfriándose en la cocina. Romántico, la verdad, no era. Pero honesto sí. A veces siento que Tadeo te huele antes que yo, murmuré, recargando la cabeza en la pared. Bruno sonrió apenas. Creo que los gatos detectan cuando alguien viene cargando demasiado. ¿Y tú qué venías cargando? Su sonrisa se borró suave. Culpa. Lo miré. Él tenía la vista fija en sus propias manos. La última noche de mora yo estaba en una guardia imposible. Dijo. Me hablaron para decirme que estaba mal. Alcancé a llegar, pero ya casi no veía. Me reconoció por la voz. Se fue 10 minutos después. Desde entonces, cada vez que un animal viejo me escoge, siento que me están dando otra oportunidad de hacerlo mejor. Tragué saliva. Eso explicaba muchas cosas. Su paciencia con Tadeo. Su cuidado excesivo. La forma en que le hablaba como si no fuera solo un gato, sino un cuerpo lleno de memoria y dignidad. No estás intentando reemplazarla, ¿verdad? Pregunté muy bajito. Bruno negó. No. Pero si estoy intentando no volver a llegar tarde a alguien que importa. Nos quedamos callados. El calor del celo seguía molestando, pero ya no me estaba desbordando igual. Tal vez porque el cuerpo también reconoce cuando la presencia correcta lo acompaña sin devorarlo. Fue entonces cuando Tadeo apareció. Venía lento, ofendido porque lo habíamos dejado fuera de la conversación. Caminó por el pasillo, nos miró a los dos como si evaluara incompetencia general. Y se dejó caer exactamente entre Bruno y yo, con el lomo tocándome la pierna y la cabeza sobre la bota de él. Yo solté una carcajada breve, incrédula. Mira nomás. Mediador oficial. Bruno extendió 2 dedos y le rascó detrás de la oreja. Tadeo cerró los ojos. Creo que ya tomó una decisión, murmuró Bruno. El aire cambió. Ya no era solo el celo. Era esa verdad que llevaba días creciendo y que mi gato seguía empujando con la terquedad de quien sabe que el tiempo ya no está de nuestro lado. Me giré un poco hacia Bruno. Él levantó la vista. No hizo falta perfume, ni ceremonia, ni discursos de la luna. Yo ya sabía. Y él también. No puedo prometerte nada ahorita, le dije,
con la voz muy honesta, muy cansada. Ni pareja, ni plan, ni bondad emocional. Apenas puedo prometer bañarme y darle medicina al viejo, sin desmoronarme. Bruno sostuvo mi mirada con una ternura tan quieta que me dio más miedo que cualquier impulso. No te estoy pidiendo futuro esta noche, Nico. Solo verdad. Respiré hondo. Ahí estaba la verdad. Que quería acercarme, que me calmaba su olor, que mi cuerpo lo reconocía aunque mi cabeza peleara, que Tadeo confiaba en él de una manera que yo ya no podía seguir despreciando como capricho felino y que, en medio del peor dolor anticipado de mi vida, Bruno se había convertido en la única presencia que no me exigía ser fuerte todo el tiempo. Incliné la cabeza. Bruno hizo lo mismo. Nos besamos despacio. Nada arrebatado. Nada violento. Nada que pudiera confundirse con hambre sin cuidado. Fue un beso triste y hermoso. De esos que no nacen del triunfo sino del permiso. Tadeo, por supuesto, abrió un ojo, nos vio, y empezó a ronronear como si hubiera firmado la autorización semanas atrás. Cuando nos separamos, mi frente quedó apoyada contra la de Bruno. Mi gato te eligió primero, susurré. Bruno sonrió muy poquito. Sí, pero yo te vi a ti primero. Y, neta, si no me hubiera estado conteniendo por mi dignidad y por el señor anciano tendido entre nosotros, ahí mismo me habría puesto a llorar otra vez. Vida 7. La última tarde de Tadeo. Hay días que llegan con una especie de silencio raro, como si el mundo supiera algo antes que tú. La última tarde de Tadeo fue así. No amaneció peor. No se desplomó de golpe. No hubo relámpago dramático ni presagio cinematográfico. Solo una quietud distinta. No quiso desayuno, pero aceptó agua de mi mano. No protestó cuando le limpié la cara, no buscó el balcón. No quiso su manta favorita. Y, sobre todo, no me quitó la mano. Eso fue lo que me quebró por dentro. Porque Tadeo siempre había sido amoroso a su modo. Se acercaba cuando quería, se iba cuando se hartaba, toleraba caricias bajo sus propios términos. Pero esa mañana se quedó pegado a mi largo rato. Demasiado largo, como si su cuerpo viejo estuviera tratando de memorizar el contorno de mi palma. Le hablé al veterinario. Marisol vino al mediodía. Lo revisó en silencio, con una delicadeza que agradecí tanto que casi me dolió. Nos explicó lo que yo ya sabía y seguía fingiendo no entender del todo. Hipotermia leve, deshidratación pese al soporte, signos de náusea, debilidad profunda, mirada apagándose. No dijo ya. No hizo falta. Podemos ayudarlo a irse sin dolor, en casa, cuando ustedes estén listos, nos explicó. Ustedes. La palabra me hizo voltear hacia Bruno, que estaba de pie junto a la mesa del comedor con las manos apretadas, pero firme. Yo asentí como si estuviera escuchando desde lejos. Marisol se fue dejándonos tiempo. Tiempo. Qué cosa tan absurda regalar cuando sabes que ya casi no queda. Me senté en el piso con Tadeo en brazos y entendí, por fin, lo que Bruno había querido decir semanas atrás. No se trataba de dejarlo ir como quien abandona. Se trataba de escucharlo cuando el cuerpo ya estaba pidiendo descanso. Y Tadeo, orgulloso hasta para morir, me lo estaba diciendo sin drama, sin espectáculo, con la misma claridad testaruda con la que había elegido siempre todo en su vida. Bruno se acercó despacio y se hincó frente a nosotros. Si quieres me salgo, murmuró. Si quieres que esto sea solo entre ustedes dos, lo entiendo. Tadeo levantó apenas la cabeza. Con el esfuerzo de un rey anciano dando última orden, estiró la pata y tocó la muñeca de Bruno. Lo hizo una sola vez. Pero bastó. Bruno cerró los ojos un segundo. Yo respiré temblando. No, dije al fin. Quédate. Decidimos esperar al atardecer. No sé por qué. Tal vez porque esa era la hora que más le gustaba. La luz naranja entrando de lado por el balcón. Tibia, bajita, sin molestarle los ojos. La hora en que yo normalmente hacía café y él se acomodaba sobre la manta junto a la ventana como si estuviera supervisando que el día hubiera valido la pena. Bruno subió al departamento de arriba y regresó con la manta azul del sofá, la que Tadeo había tomado como propia desde la primera invasión. La puso junto a la mía, sin preguntar, solo para que el viejo tuviera ambas. Eso me destruyó y me sostuvo a la vez. Nos sentamos en el piso, cerca del balcón abierto. El aire de la tarde traía olor a tierra húmeda aunque no estaba lloviendo todavía. Yo tenía a Tadeo sobre las piernas. Bruno quedó a mi lado, una mano sobre la manta y la otra cerca, por si yo la quería. A media tarde, cuando la luz cambió un poquito, Tadeo abrió los ojos y maulló. Muy bajito. Yo me incliné enseguida.
Aquí estoy, mi amor, le dije, sin vergüenza ya, porque a quién carajos iba a engañar. Ese gato era el amor de mi vida de muchas maneras. Bruno acercó los dedos. Tadeo los olfateó. Luego hizo algo que jamás voy a olvidar mientras me quede memoria. Apoyó la cabeza primero en mi mano, y luego la movió apenas hasta tocar la de Bruno. Una vez. Después volvió a hacer el pequeño recorrido. Mi mano la de Bruno, mi mano la de Bruno. Como si estuviera cosiéndonos con ese gesto mínimo. Sentí un sollozo subir tan fuerte que me doblé sobre él. Bruno puso la otra mano en mi espalda. No para corregirme, no para apartarme, solo para acompañar el temblor. Cuando Marisol regresó, el departamento estaba casi en penumbra. Explicó cada paso. Nos dio tiempo. Nos preguntó si queríamos música. Dijimos que no. Yo quería oír a Tadeo ronronear una vez más si todavía podía. Y sí pudo. Poquito. Pero sí. Le dije gracias por todo lo que una vida no alcanza a agradecerle a un gato. Gracias por la noche de la coladera, gracias por los celos donde no me dejaste sentirme monstruo, gracias por los cambios de casa, gracias por dormir en mi espalda cuando murió papá, gracias por odiar a casi toda la humanidad con criterio, gracias por quedarte, gracias por escoger también por mí cuando yo no supe. Bruno, muy en silencio, le dio gracias por haber llegado a invadir su sofá sin pedir permiso. Eso me hizo reír entre lágrimas. Tadeo escuchó. Lo juro. Ese viejo siempre escuchó todo. Cuando Marisol aplicó el sedante, yo lo sostuve pegado al pecho. Bruno le acarició la cabeza con esa mano cuidadosa que Tadeo había aceptado desde el día 1. El cuerpo del gato empezó a aflojarse. Se le fue la tensión de la frente, la mandíbula dejó de apretarse, la respiración se hizo más lenta, más tranquila. Yo estaba llorando sin poder detenerme. Bruno lloraba en silencio. Lo supe por cómo cayó una lágrima en el lomo negro de Tadeo y se quedó ahí un segundo antes de perderse. La última cosa que hizo mi gato fue ronronear muy bajito. La penúltima fue presionar apenas, con su última fuerza, la almohadilla de una pata sobre nuestros dedos entrelazados encima de la manta. La última fue descansar. Eso fue todo. Nada de relámpagos. Nada de señales místicas. Solo un departamento en silencio, 2 hombres hechos pedazos y un gato viejo que se fue sin dolor, habiendo dejado su tarea terminada. Marisol se despidió con una suavidad que jamás voy a olvidar. Nos dio tiempo antes de llevarse el cuerpecito para la cremación individual que yo había pagado semanas atrás con la superstición cobarde de quien compra algo esperando no necesitarlo. Cuando por fin la puerta se cerró detrás de ella, el departamento se volvió gigantesco. Vacío. Cruelmente vacío. Yo me quedé sentado en el piso, mirando la marca tibia que aún había quedado sobre la manta. Bruno estaba a mi lado. No habló. No intentó rescatarme del dolor con frases correctas. Nomás se quedó. Y esa noche entendí algo que quizá debí saber desde antes. No siempre el amor llega a salvarte del duelo. A veces llega para sentarse junto a él sin pedirte que seas menos triste. Vida 8. Después del silencio. Los días posteriores fueron peores de lo que esperaba. No porque me sorprendiera extrañar a Tadeo. Eso ya lo sabía. Sino porque no entendía cuánto ocupaba un cuerpo tan pequeño hasta que desaparece. El departamento completo era su ausencia. El espacio junto al balcón, el hueco tibio en la cama, la lata que ya no se abría a las 7, la arena que ya no había que limpiar, el sonido inexistente de sus uñas en el pasillo, la costumbre absurda de revisar dónde pisaba para no molestarlo aunque ya no estuviera ahí. La primera mañana me desperté convencido de que había oído su maullido, la segunda puse doble plato por puro automatismo, la tercera me pasé 10 minutos buscando su sombra debajo de la mesa antes de recordar. Hay dolores que no entran de golpe. Van llegando en tandas. Bruno no desapareció, pero tampoco invadió el luto. Me mandaba mensaje al mediodía. ¿Comiste algo? Me dejaba pan dulce frente a la puerta sin tocar el timbre. Se llevaba mi basura cuando notaba que se me acumulaba, pasaba a regar mis plantas de balcón cuando yo duraba horas sin moverme del sofá. El cuarto día me encontró sentado en el piso del closet con la transportadora abierta frente a mí. No estaba llorando. Peor. Estaba inmóvil. Esa clase de quietud donde el cuerpo ya no sabe si está descansando o rindiéndose. Bruno se agachó en la puerta. Nico. Levanté la vista. No sé qué vio en mi cara, pero entró sin pedir permiso y se sentó conmigo entre cajas, cobijas y el olor todavía vivo de Tadeo en la tela vieja del transportador. No sé qué hacer con sus cosas, dije por fin. Si las guardo siento que lo borro. Si las dejo siento que me estoy torturando. Bruno asintió despacio.
No tienes que decidir hoy. Pero todo el mundo espera que uno sepa qué hacer. Como si hubiera un manual para esto. No hay. Me miró tantito, con esa verdad limpia que ya reconocía. Solo hay maneras de querer seguir cerca, sin lastimarte de más. Entonces sacó algo de detrás de la espalda. Era una cajita de madera oscura, pequeña, lijada a mano, sin adornos excesivos. Solo una placa de latón con una palabra grabada. Tadeo. Yo dejé de respirar. La hice anoche, dijo Bruno, casi avergonzado. No para presionarte. Solo, por si querías guardar algo suyo cuando te sintieras listo. Pasé los dedos sobre la madera. Estaba perfecta. No porque fuera elegante. Porque estaba hecha desde el cuidado. Y esa clase de amor se reconoce aunque no se nombre. Gracias, murmuré. La voz me salió rota. Bruno bajó la mirada. No quería que su urna pareciera comprada a la carrera. Eso me quebró otra vez.